El año pasado, cuando empezaba la pandemia, cuando empezaba la cuarentena, tardó un mes, estuve revisando los sondeos de opinión, tardó un mes en superar la preocupación por la salud a la preocupación por la economía, que todavía prevalecía entre los intereses de los argentinos. A partir de ese momento y hasta ahora, con toda lógica, la gente ¿en qué piensa? ¿De qué se preocupa? Por distintos avatares vinculados a la pandemia, a la pandemia, a la pandemia y a la pandemia, y luego se preocupa por el empleo y por los precios. Dos aspectos de la economía que son los que más directamente nos llegan y que nos llegan mucho más, por supuesto, después de 1 año y 3 meses como los que acabamos de vivir. En ese contexto, especialmente complejo, se va a desenvolver la campaña electoral. Y aunque llegan vacunas, y aunque ayer el gobierno se pudo ufanar de haber superado la marca de las 20 millones de dosis que llegaron acá a la Argentina, a pesar de eso, subyace la preocupación por los precios, la preocupación por el empleo y especialmente la preocupación por los ingresos. Ingresos que, cuando mañana se conozca la inflación del mes de mayo, van a estar redondeando un semestre más de pérdida salarial, después de haber perdido durante 3 años seguidos, los 2 últimos años de Macri y el primer año de Alberto Fernández, concomitante con la pandemia, haber perdido mucho terreno frente a la inflación. La gran pregunta es, cuando avance más todavía el plan de vacunación, cuando durante el próximo mes estén inoculados ya muchos de los que tenemos más de 18 años y no tenemos ninguna comorbilidad, ¿qué va a pasar con esa preocupación? ¿Cómo se va a potenciar una con otra? ¿Cuál va a primar, el efecto alivio o el efecto al final estábamos jodidos de todas maneras? Esta es una alerta máxima en este momento en el seno del Frente de Todos. Tomó la forma de una discusión interna que se saldó hacia un lado, la política ortodoxa que venía siguiendo Martín Guzmán para frenar la escalada del dólar en septiembre y octubre del año pasado, se dio por terminada después de esa discusión, y aunque todos nos distrajimos mirando el debate sobre subsidios y tarifas, la discusión era mucho más profunda y tenía que ver con esto, con el ajuste y su duración. ¿Hasta qué punto puede aguantar una economía tan dependiente del consumo como la Argentina con caídas del salario real, tanto para los que están en el mercado formal como para los que subsisten haciendo changas? En su caso no es un salario, pero son ingresos populares que también se han ajustado muy severamente, más todavía que los que tienen un trabajo en blanco. El riesgo es que cuando mañana se conozca la inflación, que por la información que tengo yo va a estar por debajo del 4%, pero todavía muy por encima del 3%, el riesgo es que se termine de consumar este año un experimento que hasta ahora no vimos nunca. 4 años seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario en democracia. Hasta ahora, ni siquiera en el momento más aciago de la debacle de la convertibilidad, se dio que durante 4 años seguidos, repito, 4 años seguidos, se perdiera terreno desde los ingresos contra la inflación. Y este experimento es un experimento de consecuencias todavía políticamente imprevisibles. Imprevisibles. Está la inflación ya prácticamente a los pies del 29% que había dicho el gobierno que íbamos a tener durante todo este año. Fíjate, abril acumulaba 17,6%, ahora con un poquito más de 3% va a acumular cerca del 21% en 5 meses. 21% en menos de un semestre. Cuando, repito, todavía falta junio, que va a marcar cerca del 3 también. Todavía falta ver qué pasa en la segunda mitad del año, cuando el gobierno ya apuesta a un freno, una especie de freno de mano, a un congelamiento de un montón de variables, la nafta, el dólar, los servicios públicos, que, bueno, necesariamente tiene que hacer que los precios en algún momento se detengan. Pero decía, las consecuencias políticas de esto son imprevisibles y hay que escuchar con mucha atención lo que nos dijo Nancy Fraser, la teórica política y filósofa estadounidense que mostramos el martes pasado y el martes anterior. Nancy Fraser lo que decía es, un votante puede
inclinarse por la extrema izquierda en una elección y por la extrema derecha en la siguiente, sin ningún problema, sin ningún problema. Pasó con Sanders y Trump en Estados Unidos, pasa con el PP y Podemos y Vox en España, pasó con Bolsonaro y con Lula también. Fíjense lo que es el fenómeno de Lula ahora de cara a las elecciones del año que viene. Ahora, digo imprevisible también por la volatilidad que muestra América Latina en términos electorales, en términos políticos, en este último tiempo. Mirá estos mapas, porque son realmente muy llamativos de ver en su contraste. Vamos a empezar por el de 2015. En 2015, voy a procurar evitar la etiqueta izquierda o derecha. Digamos, gobiernos identificados más con políticas pro mercado y gobiernos más distribucionistas, podríamos llamar, o más amigos de Estados Unidos y menos. Bueno, en 2015, antes del recambio, parecía estar pintada de rojo América Latina. Fíjense, con la excepción del Paraguay de Horacio Cartés, el amigo de Macri, estaba, bueno, también Gustavo Santos en Colombia y Enrique Peña Nieto en México, pero todo el resto, Maduro, Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales, Pepe Mujica, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, parecía conformar una especie de homogeneidad progresista. Claro, era mucho después de aquella Latinoamérica de Lula, Evo, Chávez, de 2005 hasta 2007, 2008, ¿no? Que fue algo mucho más contundente. ¿Qué pasó en 2019? En 2019 parecía haberse cambiado la página, parecía inaugurarse un ciclo de gobiernos pro mercado en toda la región. Fíjate, Iván Duque en Colombia, Lenín Moreno en Ecuador, Martín Vizcarra en Perú, el propio Bolsonaro, que después del golpe contra Dilma Rousseff de Michel Temer y luego la proscripción de Lula, asume por las urnas. El golpe de Yanine Áñez también en Bolivia, la pinta de amarillo. El Chile de Sebastián Piñera. En Paraguay, Mario Abdo Benítez. En Uruguay, el batacazo de la calle Pou. Y en Argentina, Macri. Parecía que Nicolás Maduro era la excepción y que Andrés Manuel López Obrador, cuando aparece, justamente en 2018, julio de 2018, bueno, quedaba aislado, en soledad. Pero fíjense ustedes lo que puede ser el mapa de 2022. Fíjense el contraste, ¿no? Entre este y aquel que van a ver ahora. En 2022 puede seguir gobernando Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene mandato todavía por 2 años más. Seguirá Maduro, probablemente hackeado por la institucionalidad que él mismo manoseó, la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, hackeado por el bloqueo norteamericano, hackeado por la actitud tan agresiva de ese bloqueo también en su país. Pero Lula puede ganar las elecciones tranquilamente. Castillo hoy, Pedro Castillo, acaba de ser confirmado después de 8 días de haber ganado la elección. Castillo acaba de ser refrendado como el próximo presidente del Perú por medio punto porcentual de diferencia sobre Keiko Fujimori. En Bolivia ganó Lucho Arce. En Chile puede ganar un presidente del PC, el comunista Jadue, que puntea incluso en todos los escenarios de balotaje contra todos los demás candidatos. Y claro, persisten como islas el Ecuador de Guillermo Lasso, que le ganó al Delfín de Correa hace muy poco, el Paraguay de Abdo Benítez y el Uruguay de la calle Pou. En Colombia, en donde hasta ahora Estados Unidos con su plan Colombia parecía imbatible, empiezan a plantearse el interrogante. ¿Qué pasa después de este paro interminable, de esta serie de movilizaciones? Veremos. Pero Alberto Fernández ahí emerge como un jefe de Estado que tiene un país, primero, relativamente calmo frente a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Colombia, a lo que pasa en Brasil, incluso grandes movilizaciones en contra de Bolsonaro por el impeachment. Pero también aparece hackeado por una oposición que, si no fuera por sus propias divisiones, está en condiciones de explotar algunas debilidades de su propia coordinación y de la política económica. Este contexto, repito, un experimento que desde la dictadura no se ve, el de que perdamos durante 4 años seguidos poder adquisitivo. Es un contexto, creo yo, riesgoso
y que no da lugar a triunfalismos prematuros por parte del gobierno, ¿eh? Yo escucho que hablo mucho con fuentes muy calificadas del círculo más cerrado del poder, y en algunos casos veo eso, veo, no hay nada enfrente. Muchas veces, lo de enfrente se arma de la noche a la mañana y aparece. Y se monta sobre insatisfacciones sociales que ya existían. Bueno, es ahí también donde aparecen discusiones a nivel internacional para las cuales hace falta mucha audacia. Mirá esto que se publicó la semana pasada en ProPublica, uno de los sitios más prestigiosos de Estados Unidos, muestra que Jeff Bezos, George Soros, Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, Michael Bloomberg, varios magnates más, durante varios años pagaron 0 impuesto a las ganancias, 0 impuesto a las ganancias. Esto es una filtración de datos del IRS, la FIP de Estados Unidos, que procesado por estos profesionales, lo que muestra es por qué Joe Biden salió a la casa de estos magnates y les dijo: señores, acá alguien tiene que solventar los gastos de un Estado que cada vez demanda más. Eso es lo que hizo Joe Biden cuando lanzó su paquete impositivo. Eso es lo que el G7 también pactó durante este fin de semana, y el fin de semana pasado habían hablado en otra instancia los países más ricos del mundo. Cobrarle impuestos a los ricos. Esto, que el año pasado apareció acá como una grajea con el impuesto a las grandes fortunas, es lo que está discutiendo el mundo capitalista avanzado. Cobrarles más impuestos a los ricos. Pero no es lo único. Si el gobierno aspira a ser reelecto en 2023, va a tener que cumplir durante su primer mandato con una promesa suya que estuvo en la plataforma electoral y que Alberto Fernández agitó ampliamente durante la campaña, que es la reforma tributaria. Lo que han mostrado este tipo de informes y el programa de Joe Biden y del G7 y los avances que hay en el G20 es que el 0,01% de la población a nivel mundial paga muy pocos impuestos o 0, pero el resto, el 99,99% restante, pagamos mucho. Y esto es algo que por lo general suele usar el empresario grande, suele usar de escudo humano al pyme, y dice: acá todas las pymes tenemos una gran presión. No. Hay que mirar bien ese límite, porque efectivamente, si vos tenés un negocio, si vos inventás algo, si vos desarrollás algo, probablemente pagues muchos impuestos. Y si vos ganás más de 100 lucas, que no sos rico, probablemente también pagues muchos impuestos en comparación con los impuestos que pagan los más ricos. Obviamente, en un país tan empobrecido como la Argentina, es justo que quien gana más de 150.000 pesos pague ganancias. Incluso te diría haberlos aliviado a ellos, a estos contribuyentes con 50.000 millones de pesos, antes que a los monotributistas, que recién esta semana se acordaron por el escándalo que se armó, y no era precisamente lo más justo. Pero estas discusiones aparecen en todo el planeta y la pandemia las catalizó. Entonces es muy importante que las tengamos, que no discutamos estupideces sobre lo que dice un opositor para intentar llevarse agua para su molino. Lo importante es que después de la pandemia, si las vacunas nos dejan salir de la pandemia, se revierta una injusticia económica que se profundizó muchísimo hasta ahora durante la pandemia y en los 2 años previos. Hoy vamos a hablar de esto, por supuesto, porque los gremios están pidiendo reabrir todas las paritarias que se cerraron con esa pauta del 29%. Y hoy vamos a hablar de las paritarias. Viene Beto Pianelli en un ratito, el secretario general de los metrodelegados. Viene también un empresario pyme, que quiero que conozcan, que va a contar su experiencia, y un economista que va a completar la discusión, el prestigioso Daniel Kotzer, que tiene la gentileza de acompañarnos. Pero es un tema que va a recorrer los próximos meses. ¿Vamos a seguir perdiendo la carrera, los ingresos frente a la inflación?